chilenas y aprovechando que tú eres profesor de historia, pues te quiero preguntar un poquito por ese surgimiento, ¿no? Porque se da la casualidad de que las Fuerzas Armadas chilenas, más en concreto el ejército chileno, es el más antiguo de América. Entonces, me gustaría preguntarte un poquito por sus inicios, tanto en la época española como ya en la época, bueno, pues de Chile independiente como lo conocemos hoy en día. Claro, o sea, es que el ejército de Chile, digamos, las fuerzas que habían acá eran fuerzas españolas en la etapa colonial, siglo, principio del siglo XVII. Lo que pasa es que Chile, el territorio que ahora es Chile, Ujú. dependía del virreinato del Perú. Este era un territorio que era una capitanía. ¿Por qué era una capitanía? Porque era una zona de conflicto, en la que generalmente se provocaban combates con la población que era originaria de este territorio, que son los mapuches principalmente. Y bueno, no, es que uno dice mapuche, pero mapuches son varios pueblos. Ujú. Están los pehuenches, los huilliches, los puelches, pero en general se le dice mapuche. Entonces fue un territorio que estaba en constante conflicto. Y esa es como la parte inicial, aquí en el sur de Chile, cuando uno va, todavía están los fuertes españoles. Ujú. A mí me ha tocado conocer varios Puerto de en Valdivia, ¿no? Valdivia, en Que Valdivia. de hecho tiene la bandera con la cruz de Borgoña, con las aspas de Borgoña. Sí, 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 y están los cañones todavía. Lo que pasa es que en Valdivia, cuando uno ve esos fuertes, son varios fuertes, porque es una entrada que hay, porque ahí desemboca un río. Entonces, son cuatro fuertes que hay ahí. Hay uno que es muy chiquitito, que son solamente cañones, pero los otros son castillos, son grandes, son bastante grandes O sea, era una zona y fortificada, ¿no? Entiendo, contra los mapuches y también contra lo que podía llegar del mar, de piratas y este tipo de cosas. particularmente era eso, era contra las fuerzas marítimas. Y de hecho ahí se dieron combates importantes en la etapa de la emancipación de Chile, Ujú. que es cuando ya comienza a ser un país independiente. Bueno, se escuchan bocinas y cosas porque hoy día juega aquí en Chile uno de los equipos más grandes, que es Colo Colo, y si gana o empata sale campeón. Así. Y tengo el estadio cerquita, así que si se escuchan bocinazos es por eso. Eh, el tema es que, claro, ahí justamente en Valdivia se dieron combates importantes. Ahí lo que era la Armada de Chile, las primeras navíos que tuvo Chile, estaban a cargo de un inglés, que es Lord Thomas Alexander Cochrane. Y bueno, él tomó esos fuertes españoles, pero no entró por la bahía, porque al entrar por la bahía con los barcos era un suicidio, porque Claro, estaban muy todos los fuertes agrupados. apuntando Claro. ahí. Entró por tierra. Entonces desembarcó y los soldados fueron tomando fuerte por fuerte, y los tomaron por la espalda, porque claro, la lógica era atacar el mar, De frente, claro. no por tierra. Y claro, de ahí la emancipación de Chile se da a principios del siglo Ujú. XIX. Particularmente comienza cuando capturan al rey de España, Felipe Ujú. VII, las tropas napoleónicas. Fernando VII. Fernando, Felipe Fernando VII VII, perdón. todavía no, Sí, es que estamos me en el confundo sexto. con Felipe III, Felipe III era del siglo XVI. Sí. Capturan a Fernando, las tropas napoleónicas. Bueno, Napoleón pone ahí a José José Bonaparte, Bonaparte, Pepe Botella le claro. llamaban aquí. Pepe Botella, sí. Y yo Cariñosamente. cuando estudiaba en la universidad, nos causaba mucha gracia esto, que Sí. el Pepe Botella, porque Por, efectivamente era por la bueno forma del cuerpo. para beber. Y bueno, ahí cuando se captura el rey, eh, los países latinoamericanos siguen siendo fieles al reinado español Ujú. y no reconocen la autoridad francesa, y ahí es cuando se comienzan. Por eso todos los países aquí en América Latina celebran el bicentenario más o menos en la misma época,
porque comienza el proceso de emancipación allí. Principio del siglo XIX, algunos en 1807, sí. Otros en 1810. 1810, la mayoría. Claro. En el caso nuestro fue en 1810, que el primer acto emancipatorio fue la formación de un cabildo en ese año, el 18 de septiembre, que ahí es cuando se celebra aquí en Chile la fiesta patria. Y bueno, después viene ya todo el proceso de emancipación, de la guerra de emancipación, que termina en 1818, que es cuando ya definitivamente el país es libre, digamos, y se constituye como nación independiente. Eso es como el origen, digamos, del ejército de Chile y del ejército de Chile y del país propiamente tal, porque nacen juntos. O sea, el ejército y la armada de Chile nacen junto con el país. Claro, yo lo que pensaba es que utilizaba parte de ese ejército virreinal y después se construía en raíz a ese ejército virreinal que ya estaba. No, porque se crean, son dos fuerzas, las fuerzas realistas que se llamaban, que en el fondo eran chilenos también, sí, claro. No, digamos, el componente español que había no era tan grande, era gente de aquí mismo, eran criollos de aquí que claro, estaban a favor de seguir a cargo del reinado de España. En España el ejército estaba combatiendo contra los franceses, también expulsando. Claro. De hecho, en 1814, si no me falla la memoria, es cuando se libera el rey. Sí, es cuando vuelve. Y ahí nuevamente resurgen aquí los combates hasta, como te digo, 1818, la batalla de Maipú, que se da primero dos batallas importantes, que es la de Chacabuco primero, y después la de Maipú. Y ya con esa batalla que participaron también tropas argentinas, lideradas por José de San Martín, y las tropas chilenas estaban a cargo de don Bernardo Higgins. Se ganó esa batalla y con eso se consolida la independencia del país. Por eso también el Parque O'Higgins, donde se hace el desfile de las glorias del ejército. Sí, el Parque O'Higgins aquí, bueno, hay muchas cosas que están con el nombre de O'Higgins. O'Higgins, por cierto, el apellido irlandés, porque su padre, Ambrosio O'Higgins, que fue gobernador de Chile, era de origen irlandés. Claro, el O es característico de esos irlandeses. Sí, y bueno, ahí es cuando empieza ya la historia del país. Y bueno, después de eso el país se empieza a formar. Hay una etapa de acomodación de si vamos a ser país federal, si vamos a ser un estado unitario. Finalmente ganó esa idea de ser un país unitario. Chile es un estado y una nación. Después se dan guerras con el Perú, con Bolivia y Perú, contra la Confederación peruano-boliviana, que eso fue en la década de los 30 del siglo XIX. Guerra que es ganada por Chile. Y ya pero esa fue una guerra, si bien es cierto, importante, la guerra más importante que tuvo Chile en el siglo XIX y a lo largo de su historia, la guerra del Pacífico. Sí. Que te iba a preguntar un poquito ahora, porque tú estuviste en Antofagasta, ¿no? En esta ciudad, pero esta ciudad antiguamente pertenecía a Bolivia, creo recordar. Exactamente. Que es cuando, durante la guerra del Pacífico, cuando Chile gana, pues se queda con parte de ese territorio, ¿no? Sí, lo que pasa es que, mira, Chile llegaba hasta la ciudad de Copiapó, en el norte de Chile. En ese territorio había salitre. Salitre es un mineral que... De hecho, el ejercicio es salitre, ¿no? Entiendo que también sí, de hecho, viene de ahí. Sí, es un mineral que en esa época era muy importante porque servía, entre otras cosas, como abono, fertilizante para la tierra y para generar también armas. Entonces, hay una disputa ahí. Ese territorio era boliviano, efectivamente, Antofagasta, pero era un territorio que prácticamente no tenía población, la mayor población era chilena. Y había un tratado en el que
se comprometió, porque toda la economía era chilena, o sea, la industria y todo era chileno. Chile le pagaba impuestos a Bolivia. Había un tratado, por eso es lo que detona la guerra, donde Chile tenía que pagar un impuesto que era de 5 céntimos al quintal de salitre, y 10 céntimos al quintal de salitre, y eso no se podía mover por 50 años. Y el gobernante que había en Bolivia en ese tiempo lo subió, que era Hilarión Daza. Y al provocarse esa rotura, por decirlo así, del tratado, las fuerzas chilenas toman Antofagasta precisamente, el 5 de abril de 1879, y ahí se da inicio a la guerra. Con el Perú, Bolivia tenía un tratado secreto. En el año 1873 lo habían firmado, que era de asistencia mutua. O sea, que si alguno de los dos países entraba en guerra, y el único país con el que podían entrar en guerra en ese momento era Chile. Se acciona el tratado, y ahí es cuando entra el Perú también. Al final, la primera etapa de la guerra fue principalmente naval. Chile tenía 2 blindados bastante importantes en ese tiempo, que eran el blindado Cochrane, que estaba en honor al almirante inglés que te hablaba, que ayudó a la independencia, y el Blanco. Y bueno, y tenían otros buques más. Se dieron varios combates, combate naval de Iquique, el primero que lo perdió Chile, pero ahí es cuando Chile tiene el principal héroe de la guerra, por lo menos en lo naval, que es don Arturo Prat. Él muere en la cubierta del buque enemigo, porque él tenía a cargo un buque que era la Esmeralda, que la Esmeralda ahora tiene por nombre sí, el de el entrenamiento barco, de los oficiales. claro, el buque no insignia, de entrenamiento de cadete, El buque un escuela, velero, buque escuela. el buque escuela, eso. Sí. Que de hecho es gemelo del El Juan que tiene Sebastián Ortega. Elcano. Sí, el Juan Sí, Sebastián fue Elcano. construido en España. Sí. Parece que salieron campeones porque Están se ahí el escucha. Colo-Colo. Sí. Bueno, y Chile pierde ese combate, pero al morir el comandante del buque en el buque enemigo, porque se lanzó ahí, y ahí lo mataron en la cubierta, es considerado uno de los héroes más importantes de nuestro país. Y después se dieron varios, ahí Perú también pierde uno de los buques más importantes, que es la Independencia. Y ahí, de hecho, esa fue como la sentencia de muerte para el Perú en la guerra, porque quedó solamente con el Huáscar. El Huáscar, el capitán, que era muy hábil, que era Miguel Grau, logró acechar las costas chilenas por bastante tiempo, hasta que finalmente se da el combate naval de Angamos, cuando muere Grau y se captura. Todavía está ese buque, está en Talcahuano como monumento, el Huáscar. El único buque, de hecho, que sobrevive de la guerra, porque los blindados chilenos los desguazaron. Sí, Pero el de Huáscar hecho los todavía está. peruanos a Grau también lo tienen como un héroe. Casi Sí, como uno de Prat los al héroes más final. importantes del Perú, y aquí en Chile, si bien es cierto, eran fuerzas rivales, se le considera bastante, y siempre se enseña que fue un caballero, porque era en ese tiempo las guerras no eran como ahora, eran unas guerras con otra mentalidad, con mucho más caballeresca, por decirlo de alguna manera. Grau, por ejemplo, cuando fallece Arturo Prat en el combate, él manda a sepultar el cuerpo de Prat, y le manda a su esposa las pertenencias de su marido, o sea, le manda el sable y otro artefacto, y una carta además, y todas las cosas personales de él que tenían se las mandaron. Entonces era otro tipo de guerra. Y finalmente Chile, así como para resumir un poco, porque es un tema que me apasiona mucho, la guerra del Pacífico, podría estar hablando toda la tarde de la guerra del Pacífico. Pero finalmente Chile gana la guerra. Toma Lima, toma la ciudad de Lima, y finalmente la guerra termina en 1883, cuando Perú firma el Tratado de Ancón, y con Bolivia se firma un pacto de tregua, aunque Bolivia ya después
de la batalla de Arica. Tacna y Arica ya no participa más en la guerra, ellos se fueron y Dejaron a quedó Perú peleando ahí solo por... solo, o sea, se Sí, iniciaron la guerra y después dejaron a Perú, vale. Ahora, sí. ahora resolverlo vosotros. Claro, y en el año 84 se firma la tregua, digamos, con Bolivia, y ahí ya termina el conflicto. Y Chile añade a su territorio Antofagasta, Iquique y Arica. Y Tacna. Tacna es una ciudad peruana ahora, hoy en día. Chile recién en 1929 la devolvió. Ah, bueno. También te quería preguntar, mira, ahora que estamos hablando de historia, por otro conflicto que yo no sabía, lo descubrí el otro día cuando estaba haciendo el directo reaccionando a la parada militar chilena, que es un conflicto que hubo con España unos años antes, bueno, que aquí en España se conoce la guerra de Sudamérica contra España, que fue una guerra pequeña, sí, a nivel de... Pero yo la verdad es que no entiendo el motivo todavía a día de hoy de por qué hubo esa guerra. No sé si tú podrías explicar un poquito el contexto de esa pequeña guerra, porque al final no fue tampoco una guerra muy relevante. No, Chile tuvo participación naval principalmente en esa guerra. Fue en el 64-65. Y en el fondo era que España quería cobrarle una deuda que tenía Perú, le quería cobrar por las armas. Y ahí, obviamente, los países que ya eran independientes fueron en ayuda del Perú, entre ellos fue Chile. Muchos de los soldados, bueno, marinos principalmente, porque como te digo, la participación chilena fue naval, que participaron en ese conflicto, después participaron en la guerra. El mismo Claro. Arturo Prat participó en la guerra contra España, nosotros la conocemos como la guerra contra España. Participó ahí teniendo 16 años. Se captura un buque ahí, que es la Virgen de Covadonga, y ese fue uno de los buques que participó después en la guerra del Pacífico con Chile, a favor de Chile. La Virgen de Covadonga era una goleta, un buque muy pequeño de madera, eh, participó justamente en este combate, el combate naval de Iquique, que cuando muere Prat, Chile en ese combate tenía dos buques, que era la Esmeralda y era la Covadonga. La Covadonga sale rumbo al sur, porque esa fue la orden de Prat que se retirara. Y la independencia del Perú, que era un buque blindado, salió persiguiéndola. Y el comandante Condel hábilmente se dio cuenta que la quilla de la Covadonga tocaba el fondo, porque esas aguas no eran tan Ah, no era profundas. profunda. Entonces él dijo, si mi buque, que es pequeñito, toca el fondo, el otro, que era mucho más grande, va a encallar. Y así pasó. La independencia, en el ánimo de capturar la Covadonga, iba a toda máquina y terminó encallando. Y ahí después se dio vuelta la Covadonga y le empezó a dar con la artillería. Y Perú pierde ese buque. En ese entonces estaba Guillermo Moore, así se llamaba el comandante de la independencia. Él estaba a cargo de ese buque. Y él fue una deshonra para él, porque imagínate perder uno de los buques más Claro. importantes que tenía el Perú contra un buque sin valer militar prácticamente, como era la Virgen de Covadonga. Eh, pero después se reivindica, él muere en la guerra como soldado en Arica, en la toma del Morro, y ahí él reivindica su honra. Y después de eso, Chile gana la guerra. eh, Económicamente estuvo bastante bien porque estaba recibiendo los impuestos del salitre y el guano. Pero acá, y de hecho siempre cuando uno analiza la historia, se da cuenta que esa fue la oportunidad para que Chile fuera un país del primer mundo, rivalizada con Estados Unidos, porque Estados Unidos en ese tiempo no era la potencia que es ahora. No, claro. Le hacía sombra en ese tiempo Chile a Estados Unidos y estuvieron a punto de entrar en guerra a fines del siglo XIX. Bueno, Estados Unidos también hay una guerra que hace que se erija como potencia, que es la guerra contra México, donde le roba prácticamente la mitad o más de la mitad del territorio.
aquí pasó algo similar, si también estuvimos a puertas de una guerra con Estados Unidos, en la década del 90, no recuerdo bien el año, no me acuerdo si fue, pero fue fue a fines del siglo XIX, 1890 y algo, que ahí fue cuando se dio se dio esa casi guerra con Estados Unidos. Pero, y eso era porque venían un buque norteamericano, vinieron a Valparaíso y mataron a unos marinos. Y ahí esa era la excusa que quería Estados Unidos para atacar a Chile, pero finalmente... Eso fue en los años 90, ¿me dices? Sí, del siglo XIX. Porque en los años 90 del siglo XIX también le hicieron la misma a España. También, sí, supuestamente España atacó por Cuba, exactamente. Supuestamente España atacó su barco, y digo supuestamente porque hay muchos rumores, incluso alguna prueba de que fue un ataque de falsa bandera para digamos, sobre todo las rutas de la caña de azúcar, controlarlas ellos y no España. O sea que España, o sea, Estados Unidos en esa época, por lo que veo, buscaba influencia en muchas partes del mundo. Sí. Pero aquí, como te digo, finalmente no se dio. Y no se dio por la potencia, porque Chile en ese tiempo era una potencia naval. Claro. Pero acá, lamentablemente, Chile, ahí es cuando uno analiza la historia de Chile y perdió la oportunidad de ser un país, digamos, desarrollado. Se da una guerra civil en 1891. Y ahí después pasamos una etapa parlamentarista y ahí el país pierde esta oportunidad de aprovechar bien. O sea, la visión que tengo yo de aprovechar esa gran cantidad de dinero que había en desarrollar el país. Pero bueno, en ese mismo entonces, así como volviendo al tema del ejército, se forma el ejército chileno moderno. Porque Chile ganó la guerra del Pacífico y generalmente los países cuando ganan una guerra dicen, lo hicimos bien, o sea, te quedas con eso de que ganaste la guerra. Pero en el caso de Chile no, porque se dieron cuenta que faltaban muchas cosas y que el ejército era un ejército amateur en ese tiempo. Tenía influencia francesa, de hecho los uniformes chilenos en aquel tiempo eran muy parecidos a los de Francia, porque estaban bajo esa escuela. Pero a fines, cuando termina la guerra, en 1885 ya, comienzan a llegar las misiones prusianas, a cargo de un oficial prusiano que se llamaba Emil Kerner. Y él, junto a otro, él era un coronel de artillería. Él, junto a otros instructores que vinieron desde Prusia, formaron el ejército chileno moderno. Y por eso ahora, cuando tú ves en Chile un desfile, tienen ese corte prusiano. La academia de suboficiales del ejército. Llevan la academia de suboficiales del ejército lleva el clásico uniforme, ¿no? De prusiana, el casco. O sea, la de oficiales ocupan los penachos, ¿cierto? Que son estos que tienen como cola de caballo. Esos son prusianos. Y en el caso de los suboficiales, también. En algún momento incluso ocuparon ese, no recuerdo el nombre. Pickelhaus. Pickelhaus. El que tiene el pico. Ese, sí, también se usó. Sí. Y así, y ahí la influencia alemana, digamos, las misiones duraron hasta los años 30 del siglo XX. O sea, estuvieron bastantes años en Chile. Muchos años. De hecho, se fueron los instructores cuando fue la Primera Guerra Mundial, se fueron a pelear por su país. Y después volvieron, muchos volvieron. En Bolivia también tiene influencia alemana. De hecho, si tú ves, también los uniformes bolivianos tienen como ese corte. Después, el Chile era el país que llevó muchas misiones para formar el ejército de otros países. En el caso de Chile fueron a Honduras, El Salvador, estuvieron también misiones en Ecuador. Soldados chilenos participaron también en la guerra. Aquí hubo una guerra entre Bolivia y Paraguay que se llama la Guerra del Chaco. Correcto. Y algunos soldados chilenos, en forma independiente, no a cargo del Estado, se integraron a la fila del ejército boliviano. Eso es poco, claro, como instructores y participaron ahí a cargo en el bando boliviano, y eso es algo que no se conoce mucho.
Yo en mi tesis de la universidad lo estudié, por eso lo vi, porque mi tesis en la universidad era la participación chilena en la guerra del Chaco. De eso fue. Entonces ahí tuve que ver varias cosas y recabar archivos y cosas que me salieron muchos datos que son poco conocidos. Entre ellos la participación de algunos chilenos en el bando boliviano. Es curioso porque no hace mucho, pues había tenido la guerra más importante de Chile contra Bolivia. Entonces es curioso que llama la atención que unos años después fueran algunos chilenos a ayudar a Bolivia en esta guerra. Es que fueron, como te digo, no fue como parte del Estado de Chile, fueron Claro, fueron por voluntarios. dinero, o sea, como Bueno, mercenarios, claro. Claro. Y bueno, después de la influencia de Alemania duró hasta que comenzó la guerra, la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en la aviación chilena habían aviones bombarderos alemanes antes de la guerra, o sea, habían Junkers 86, que era una versión anterior al 88, el JU-86, y habían aviones italianos también, que se llamó los aviones del eje, le decían acá. Eran aviones Breda italianos. Y bueno, después ya de la Segunda Guerra Mundial comienza la influencia norteamericana que dura hasta el día de hoy. Que ahora te preguntaré un poquito más, porque bájale solo un pelín el volumen que me vuelvo a escuchar repetido. Dale. Hola, hola.